Entonces le doy gracias a nuestro pastor Iván. El sermón de hoy lo titulé Yo soy la resurrección y la vida. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y escogí este tema porque es parte de un conjunto de temas que el Señor me permitió escribir. Todavía no me revela el Señor si va a ser un libro o si va a ser unas prédicas, ¿verdad? Pero pues doy gloria al Señor que me ha permitido escribir y me permitió compartirles esta parte. El versículo base se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Cuando los tengan listos me dan un fuerte amén. El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Amén, hermanos, ¿estamos listos? Dice así la palabra de Dios. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre celestial, nos presentamos delante de ti una vez más en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos presta de estar reunidos como hermanos en tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu bondad hacia nosotros, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque aunque no somos merecedores de ti, Señor, y de tu misericordia, tú has tenido misericordia para con nosotros por tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable, Padre, y no yo en esta tarde. Que seas tú quien traiga el mensaje y que seas tú quien apaciente a tus ovejas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo tu obra en nuestros corazones y que nos sigas perfeccionando conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Si me permiten, les voy a leer una vez más el texto base del mensaje de hoy. San Juan 11:25 y versículo 26. Dice así. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El propósito de hoy, hermanos, es que a través de la palabra nosotros lleguemos al conocimiento de lo que es la vida verdadera y que conozcamos también la resurrección que Jesucristo tiene para nosotros los que hemos creído en Él. Amén. Estaba nuestro Señor Jesucristo, venía de un viaje a la ciudad de Betania. Y cuando Él estaba en aquel lugar, antes de venir a la ciudad de Betania, le enviaron un mensaje sus amigas, Marta y María, hermanas de Lázaro. Le mandaron un mensaje que decía que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro, un amigo de los que Jesús amaba, así como nos ama a cada uno de nosotros. Entonces Jesús dijo: está bien, y esperó 2 días más en aquel lugar. Entonces, pasados esos 2 días, Jesús tomó la decisión de ir a aquel lugar. Y en el camino le decía a sus discípulos: no se preocupen, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Jesús le dijo: no se preocupen, porque Lázaro duerme. Y los discípulos le dijeron: bueno, y si Lázaro duerme, pues se va a sanar. ¿Cuál es el punto que vayamos? Pero Jesús le dijo: no,
Lázaro no está dormido, Lázaro está muerto. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos llegaron a la ciudad de Betania, lo recibió Marta. Marta es la que estaba en el sepulcro donde estaba Lázaro, donde yacía el cuerpo de Lázaro. Y ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Entonces Jesucristo le dice a Marta, Marta le dice a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde: Marta, Lázaro resucitará. Y Marta le responde: yo sé que él resucitará en el día de la resurrección. Y yo sé que tú eres Dios y que todo lo que le pidas a tu Padre, Él te lo dará. Amén. Pero el propósito de Jesucristo era demostrar su poder, que Él tiene el poder de la vida y el poder de la resurrección, y dijo estas palabras impactantes: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Jesucristo nos enseña qué es la verdadera vida. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Según la ciencia, hermanos, la ciencia define la vida como algo capaz de nacer, de sostenerse, de interactuar con estímulos externos, de reproducirse y morir. Amén. Según la ciencia, esto es la vida. En unos pasos más cortos y más sencillos: naces, creces, te reproduces y mueres. Eso es la conclusión a que el hombre llegó a partir de la ciencia. Otros movimientos ecológicos, ambientalistas, nos podrán decir: el verde es vida. ¿Y a qué se refieren con esto? El verde es vida significa que los árboles y las plantas, a través de sus procesos biológicos y químicos, son los que proveen de oxígeno al mundo para que nosotros respiramos y podamos seguir viviendo. Y también el verde es vida quiere decir que las mismas plantas y vegetales nos proveen el alimento que necesitamos. Amén. Nos proveen las frutas, las verduras, las legumbres, entre otros alimentos que produce la vegetación, la tierra, a través de la vegetación. Entonces, esto significa el verde es vida. Y si le preguntas, en mi opinión, a una persona falta de conocimiento: oye, persona, ¿para ti qué es la vida? Te podrá responder algo así como el estar en la playa, en lo calentito del sol, mirando las olas del mar, con una sombrita, observando el atardecer y terminar con la frase: esto es vida. Pero no, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es la vida verdadera. Y esta es la vida verdadera: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste conocer al Dios verdadero? Amén. El Señor, hermanos, Él quiere que le conozcamos, ¿sí? Y esto trae vida a nosotros, el que le conozcamos, el que conozcamos sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Para qué creó el mundo? ¿Para qué creó al hombre? El Señor quiere que le conozcamos y vivamos a través de su conocimiento. Su santidad, dice la palabra: santo, santo es el Señor. Su poder, hablando de su poder, no solo su poder de la creación, sino también su poder de la recreación. Y también su poder, hermanos, si así lo quieres ver, que no es malo, porque Dios en sus atributos es bueno. Su poder de la destrucción, amén, porque también Dios tiene poder para destruir. La palabra nos lo enseña. El conocer, hermanos, sobre su amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor?
Y también el conocer sobre su ira. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios airado? Gloria al Señor. Eso casi no nos lo predican, ¿verdad? La ira de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días, dice la palabra. Conocer al Dios verdadero es lo que nos da vida a nosotros. Y dice su palabra, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Entonces la vida es conocer a Dios y conocer también a Jesucristo a quien Dios ha enviado. ¿A qué se refiere la palabra con esto? A que conozcamos a Jesucristo, su obra, a qué vino Él al mundo, de qué manera llegó al mundo. Amén. Porque Jesucristo no es igual que nosotros, hermanos. Porque Él no es hijo de hombre, sino de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. En humanidad fue como nosotros, pero en deidad Él es Hijo de Dios. El que conozcamos a Jesucristo, su nacimiento, su vida en la tierra, su ministerio, sus obras, amén, y sus experiencias vividas en la tierra, que nos la dejó a modo de doctrina y de enseñanza. Jesús se bautizó, Jesús oró, Jesús ayunó. Pero sobre todo, hermanos, que conozcamos su obra en la cruz, porque Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Amén. Vino a vivir el evangelio y a dejar el evangelio para que creamos en Él y nosotros podamos vivir. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Amén. También dice su palabra que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces es necesario que conozcamos la obra de Dios para que podamos tener esa fe y vivir. Dice Efesios 1:13, hablando de Jesucristo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y creído en ella, fuiste sellados con el don del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que conozcamos a Jesucristo y creamos en su evangelio para poder vivir, para poder tener esa vida espiritual. Amén. Y la resurrección, hermanos, 1 Corintios 15, del 12 al 13, dice así: y somos hallados falsos testigos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Gloria a Dios. La resurrección, traducido de la palabra griega anastasis, quiere decir resurgir, realzarse o reincorporarse. Es la acción de recobrar vida después de haber muerto físicamente. Amén. Eso es la resurrección. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la resurrección? Porque si no hay resurrección, hermanos, la palabra vendría a ser mentira. Pero damos gloria a Dios que sí hay resurrección, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que todos vamos a morir. Todos y cada uno de nosotros. Cuando Noé hizo el arca y después del diluvio, Dios declaró: el hombre vivirá hasta 120 años. Y es una realidad que todos vamos a morir. Y también que todos vamos a resucitar. Su palabra enseña que unos
para vida eterna y otros para juicio eterno. El Señor, hermanos, Jesucristo, nos enseña cómo Él tiene el poder de la vida en su mano, en algunas historias. En Juan capítulo 11, que es parte del texto base, habla sobre Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días muertos. Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y Jesucristo, después de pronunciar estas palabras, pidió a algunos varones que removieran la piedra de la tumba de Lázaro. Y exclamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro recobró la vida, hermanos, por el poder de Jesucristo, y salió de su sepulcro y vivió una vez más. Amén. También en el libro de Marcos capítulo 15 nos menciona sobre la hija de Jairo. Amén. Hace 2 miércoles nuestro pastor Iván nos predicaba esta historia, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Dice la palabra que estaba Jesucristo entre la multitud dando palabra, y llegó este hombre llamado Jairo y le dice: Señor, ayúdame, ven a mi casa porque mi hija está enferma. Y entre los acontecimientos del momento llega un subordinado de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesucristo dice: la niña no ha muerto, solo duerme. Y él accede a ir a la casa de Jairo. Y al llegar a la casa de Jairo, saca a todos los que estaban ahí y solo deja entrar a 3 de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan, y al papá y a la mamá de la niña. Entonces Jesucristo se acerca a la niña y le pronuncia unas palabras: Talita cumi, que traducido quiere decir: niña, levántate. Y la niña se levantó. Amén. Y el Señor ordenó que se le diese de comer. Una vez más, Jesucristo nos demuestra cómo tiene el poder de la vida en su mano. Y otra historia está en Lucas capítulo 7. Habla sobre la viuda de la ciudad de Naín. Había una ciudad llamada Naín, y cuando Jesucristo iba pasando a esa ciudad, miró un conjunto de personas, y esas personas llevaban un ataúd. Entonces Jesucristo supo que quien había muerto era el niño de una viuda. Y es importante el saber que esta mujer es viuda, porque en aquel tiempo las mujeres no podían trabajar, no se les permitía. Y su sustento era o su marido o sus hijos. Entonces ella era viuda y aún más perdió a su hijo. Entonces Jesús se compadeció de esa mujer y se acercó al ataúd que cargaban y le dijo: niño, a ti te digo, levántate. Y el niño se levantó y comenzó a hablar con la gente. Amén. Y Jesucristo tomó al niño en sus brazos y lo entregó a su madre. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se fijan cómo el Señor Jesucristo tiene el poder de la vida en su mano y el poder para resucitar a los muertos? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Amén. Así, hermanos, como cuando esa mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesucristo y salió poder de él, también el día de su resurrección salió poder de él, poder de vida que alcanzó a los santos que estaban en ese cementerio, y se levantaron y anduvieron en la ciudad y muchas personas los vieron. Gloria a Dios. Este es el poder de la vida que tiene nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, mientras escribía el tema, el Señor me compartió un versículo. Puso un versículo en mi corazón para que yo se lo compartiera a ustedes. El versículo está
En Lucas capítulo 20, versículo 37 y 38 dice así: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Gloria al Señor, hermanos. La gloria y la honra sea para el Señor, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y a su Evangelio en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos vida eterna de parte de Dios. Y como podemos ver, como dice su palabra, ¿verdad? Y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que nosotros, aunque moramos, estamos vivos en Jesucristo delante de la presencia de Dios. Y estamos no muertos, sino dormidos, descansando y esperando su venida para gloria eterna en el cielo, hermanos, en esas moradas que Jesucristo está preparando en este momento para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesucristo tiene el poder de la vida y ha venido al mundo a hacer su obra en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos el poder de la vida eterna a través de la fe. Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén, hermanos. Ahora cambiamos el tema. Ya no estamos en la vida física, sino en la espiritual. Dice la palabra de Dios: por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. La palabra de Dios se refiere a nuestro padre Adán. Adán pecó y el pecado entró al mundo, y por el pecado entró la muerte, ¿sí? Dice la palabra que en pecado fuimos concebidos. ¿A qué se refiere a esto? A que como nuestro padre Adán pecó, el ser humano cayó y a través de su semilla nos ha transmitido esa caída del hombre. Y nuestra naturaleza está inclinada al pecado y nuestra naturaleza está caída. Amén. Y dice la palabra de Dios, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esta es la muerte espiritual del hombre, hermanos, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre el poder de la muerte y del pecado fue derrotado, y este es el segundo Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Entonces, Él vino para dar su vida en rescate de muchos, y estos muchos somos todos aquellos que creemos en Él, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, hermanos, estamos en esa muerte espiritual, en nuestros delitos y nuestros pecados. Y fue por la obra de Jesucristo que ahora tenemos vida y podemos presentarnos delante del Señor para el día de su venida, ir con Él. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermanos, por esta verdad que nos revela? La vida en nosotros. Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora nosotros, hermanos, con el Espíritu Santo morando en nosotros, el vivir es Cristo. Nuevamente se trata de creer en su Evangelio y aún más ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos conforme cada vez más a la imagen de Cristo. Que sea nuestro deseo el servir como Cristo sirvió, el andar como Cristo anduvo. Amén. El bendecir como Cristo bendijo a los demás. Ese es el vivir en Cristo, hermanos.
que cada vez seamos más y más moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vivir. Eso significa para mí el vivir en Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos en Cristo, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Y el morir es ganancia, porque como se los acabo de mencionar, para Dios no estamos muertos, sino dormimos. Y hace tiempo escribí un mensaje que se llamaba bendición a través de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano pecó. Cuando el ser humano pecó y cayó de la gloria de Dios, de alguna manera fue condenado en este mundo a vivir trabajando. Y por causa de ese pecado vino al hombre también el dolor físico, vinieron las enfermedades, amén. Vinieron las ansiedades, los miedos, las depresiones, amén. Cuando ese es el producto del pecado, hermanos. Ese en menor grado, porque lo más alto y trágico del pecado es la separación que trae de Dios. Entonces el Señor permitió al hombre la muerte para librarnos de todo ese sufrimiento. ¿Se imaginan que el Señor no hubiera sacado a Adán del huerto del Edén y hubiera comido del árbol de la vida? ¿Se imaginan vivir eternamente en este mundo caído, hermanos? Donde hay que trabajar, donde hay que sufrir, donde hay que llorar. Amén. Es por eso que el morir es ganancia, pero es ganancia para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque no estamos muertos para Dios, sino estamos descansando para el día de su venida. Pero estar en Jesús es la resurrección para vida. Porque aquel hombre que muere y no tiene a Jesucristo en su corazón, pues le espera un gran tormento, ¿sí? Para él la muerte no es ganancia. Entonces, ¿cuál es la resurrección para vida? Porque todos resucitaremos, unos para gloria eterna y otros para condenación eterna. Jesucristo es la resurrección para vida eterna. Amén. La palabra de Dios nos habla sobre ese juicio, hermanos. Entonces, permítame compartirles un poco el evangelio. Cuando el hombre cayó, hermanos, y quebrantó la ley de Dios con el pecado, dice la palabra del Señor en su justo juicio, porque el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y va a sonar un poco fuerte, hermanos, pero si alguno de los que están aquí han pecado, contándome yo, el primero entre los pecadores, merecemos la muerte eterna y merecemos la ira de Dios. Y aún más, merecemos ir al infierno. Amén. Si tú pecaste, es lo que tú mereces. Esa es la justicia de Dios. Aquel alma que pecare, esa morirá. Esa es la justicia de Dios. Yo no soy más merecedor más que del infierno. Y cualquier cosa menor a eso es una bendición para mí. Por tanto, yo pequé, hermanos, yo merezco esa muerte eterna. Amén. Y dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, yo no tengo sacrificio alguno que dar por mi vida. Yo no tengo paga alguna que dar por mi vida. Yo ya fui condenado para muerte eterna. Pero vino un hombre, hermanos, a la tierra. Y él cumplió al 100% la ley. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice, el alma que pecare, esa debe morir. Pero Jesucristo no pecó. Él merecía vivir. Pero Él, por amor a nosotros, tomó la sustitución en la cruz. Y esa alma que no debía morir, hermanos, tomó mi lugar como pecador en la cruz. Y ahora me dice Dios, mi hijo tomó tu lugar como pecador en la cruz y murió. Ahora tú, pecador que debes morir, vas a tomar el lugar de mi hijo en el reino de Dios. Aleluya. Y esa es la vida que Cristo trajo para nosotros. Aquel pago que nosotros no podíamos dar, Jesucristo lo dio por nosotros. Y por su vida somos salvos. Entonces, conforme el tema del santo juicio de Dios, Romanos 6, conforme al tema de la resurrección,
Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 9 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y esa fe que el Señor nos da, nos lleva a hacer obras. La primera obra de la fe es la convicción de pecados, ¿sí? Después nos lleva a más obras como al arrepentimiento, y también nos menciona la palabra, la obra del bautismo, que este es un paso de obediencia. Amén. Y cuando esa fe viene a nosotros y Dios hace esa obra en nosotros, la palabra nos menciona que así como Cristo murió, así nosotros juntamente con él morimos al pecado. Así como Cristo fue crucificado, así nuestro viejo hombre es crucificado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado con nuestros miembros. Y que si así como Cristo fue crucificado, así también nosotros, así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos para gloria. Por cuanto Jesucristo venció el poder de la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esta verdad? Nuestra victoria está en Cristo. Permítanme compartirles una historia a manera de ilustración. Amén. Dicen que había un padre que iba en su auto y llevaba a su hijo junto a él en el asiento. Y este niño, hermanos, era altamente alérgico al veneno de las abejas. El veneno de las abejas le causaba reacciones fuertes. Se le hinchaba su carne, se le hinchaban sus ojos, se le borraba su visión. E inclusive este niño ya había sido entubado, ya había sido hospitalizado en ocasiones anteriores. Entonces, mientras ellos se dirigían hacia algún lugar en su auto, este niño, hermanos, ya había sido informado sobre esa reacción alérgica, y aún más que si él volvía a ser picado por una abeja, él podía morir. Amén. Tanto así era el poder de esa abeja contra este niño. Entonces, mientras iban en el automóvil con el vidrio abajo para agarrar aire, una abeja entró en el auto, hermanos. ¿Se imaginan? Todo lo que hay detrás, y luego una abeja entra en el auto. Entonces el niño ya había sido informado, ya había sido educado para que cuando él mirara a esta abeja, él se protegiera o huyera del lugar donde estaba. Pero en esta ocasión el niño estaba en el auto y tenía el cinturón puesto y no tenía manera alguna de protegerse. Entonces, hermanos, me dice el Señor, dale esta palabra. El niño intentó hacer algunas obras y acciones para salvar su vida. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga.
El niño intenta hacer obras y acciones para salvar su vida. Pero la abeja comienza a inquietarse. Entonces fija al niño y está a punto de atacarlo. Y el padre, al ver esto, toma una decisión y toma la abeja en su mano. Y cuando el padre toma la abeja en su mano, comienza a sentir un dolor y una punzada en su mano. Y esto le indica al padre que la abeja ya ha picado. Amén. ¿Cuántos saben que cuando una abeja pica, el aguijón se queda en la carne y la abeja muere, verdad? Entonces el padre voltea a ver al hijo y comienza a extender sus dedos uno por uno. Y cuando tiene su mano abierta, la abeja comienza a mover sus alas, comienza a batir sus alas y vuela en dirección hacia el niño. Y el niño mira a la abeja y voltea a ver al padre. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga, hermanos. El niño voltea a ver al padre y el padre le dice: hijo, no temas. El aguijón está en mi mano, la abeja ha perdido su poder. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos. Él fue picado por el poder de la muerte y al tercer día resucitó en victoria. ¿Dónde? Porque sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Perdón, me equivoqué. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El poder de la muerte ha sido derrotada por Jesucristo, hermano. De manera que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con esto termino, hermanos. Jesucristo ha venido al mundo para dar su vida por nosotros. Amén. En su obra en la cruz. Ahora nosotros debemos apropiarnos de ese evangelio que Dios nos dio, de esas promesas que Dios nos dio, y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y esperarle su venida para la victoria, hermanos, eterna. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Hasta aquí fue mi sermón. Nuevamente le doy gracias a nuestro pastor Iván por permitirme el lugar, y le paso el lugar a nuestro hermano, a nuestro pastor Iván. Dios les bendiga. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad que sí? Quiere ponerse de pie y oramos a Dios. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús.